Fue forzada a salir de su casa. 7 niños hambrientos la seguían. No tenían un sitio a donde ir. Juliana, de 34 años, caminó hacia las colinas escarpadas hasta que localizó algo que todos nombraban como una plaga, un avión inmenso, chocado, abandonado en la espesura de la selva. El fuselaje oxidado estaba custodiado por una anaconda colosal. Nadie se atrevía a desafiar a esa criatura. Imagina a esa madre, viuda, obligada a meterse en una carcasa de metal herrumbroso. Llevaba a Lucia, de 10 meses, con fiebre ardiente en sus brazos. Juliana dormía cerca de la serpiente más grande que la Serra do Pajeú había visto jamás. Esta historia suena increíble, pero sucedió. Y lo que esa mujer escuchó en plena madrugada, unos alaridos imposibles que parecían salir del motor del avión, cambió totalmente no solo su vida, sino el destino de sus 7 hijos. Antes de seguir con esta narrativa intensa, apoya el canal. Suscríbete ahora y déjanos tu like. Lo que esta viuda descubrió dentro de ese esqueleto metálico te conmoverá como pocas historias logran hacerlo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás presenciando este relato? El sol de marzo se clavaba en lo alto. Era abrasador. Juliana puso el pie en el último escalón de la cabaña miserable que habían llamado su hogar. Corría el año de 1978. El polvo rojizo del sendero se levantó violentamente con la brisa seca, pegándose a la piel empapada en sudor de sus 7 hijos. El mayor, Pedro, de 11 años, sujetaba la mano de Lucia, la más pequeña, que apenas se mantenía en pie. Juliana llevaba al bebé de 10 meses atado a su pecho. Su cuñado, Carlos, un hombre con la mirada seca y el puño rápido para cobrar cualquier deuda, no esperó la bajada del sol. Su voz resonó áspera como la tierra. La tierra no alimenta a los muertos, Juliana, y yo no voy a alimentar a los vivos que no pagan sus cuentas, sentenció. Las palabras golpearon a Juliana con la fuerza de un latigazo. Sentía el eco de la indiferencia que la rodeaba desde que la fiebre se llevó a su esposo hace medio año. Sus escasas pertenencias, una olla de hierro fundido, 2 mantas rotas y la ropa que llevaban, ya estaban arrojadas en el camino. Lentamente, el polvo que lo devoraba todo las cubría. Juliana no derramó ni una lágrima. Había aprendido que el llanto gastaba la poca agua que el cuerpo necesitaba para seguir en movimiento. Observó por última vez la cabaña, una estructura de adobe y hojas de palma que en ese momento parecía un palacio inaccesible. Carlos ya había colocado una tranca nueva en la puerta. Su silueta, recortada contra la luz intensa de la tarde, los observaba. Parecían ganado con sarna, siendo apartados del rebaño. Juliana apretó la mandíbula. El sabor metálico del fracaso absoluto y la rabia contenida le subía por la garganta. No articuló palabra. Tomó la mano de uno de sus hijos, sintió el pequeño temblor en sus dedos y le dio la espalda a la única vida que habían conocido. El silencio de sus hijos pesaba más que el calor de la tarde. Un silencio forzoso, aprendido por quien sabe que no hay espacio para la queja, solo para la necesidad de sobrevivir. Con el bebé bien amarrado a su pecho, con un rebozo desgastado, y los otros 6 siguiéndola como una procesión de pequeños espectros, Juliana comenzó a andar hacia las colinas. No tenían un destino claro, solo una dirección: huir de la gente. El hambre constante era una presencia física, un roedor que le mordisqueaba las entrañas, pero el miedo era mucho peor. El miedo a la noche que se acercaba, el miedo a los coyotes, el miedo a que el sereno enfermara a los más pequeños. Pedro, intentando ocupar el lugar de hombre que su padre había dejado, caminaba con una rigidez impropia de sus escasos años. Sus ojos oscuros barrían el horizonte sin cesar, buscando amenazas que aún no sabía nombrar. Juliana sabía que no resistirían mucho tiempo a la intemperie. El aire se estaba volviendo denso. Nubes de tormenta comenzaban a acumularse en la lejanía. Prometían un frío cortante que sus mantas raídas jamás podrían detener. Fue entonces cuando la historia la alcanzó. Recordó el lugar que todos evitaban, la enorme cicatriz de metal que se pudría en medio de la selva. Estaba a un día de camino, si es que les quedaban fuerzas. La gente del pueblo la llamaba la tumba del viento. Un avión de carga que había caído hacía más de 15 años. Un amasijo de aluminio que, según contaban, había traído su propia desgracia. Nadie, ni los más desesperados,
se atrevía a reclamar ese refugio. Los hombres del pueblo susurraban cuando lo mencionaban, se santiguaban y escupían al suelo. Decían que el metal había envenenado la tierra, que los espíritus atormentados de los pilotos aún aullaban durante las noches de viento, y que algo más viejo y sombrío había reclamado el fuselaje como su propiedad. Un escalofrío recorrió a Juliana, y no era por la brisa que empezaba a soplar. La leyenda más potente, la que congelaba la sangre de los niños y hacía que los hombres evitaran esas colinas por completo, era la de la anaconda. No una culebra común, sino un ser titánico ancestral, tan vieja como las colinas mismas. Decían que su cuerpo era tan grueso como el tronco de un hombre fuerte, que la piel que mudaba cerca del arroyo era más larga que una carreta de bueyes. El rumor más persistente era que la criatura había hecho su nido en los restos del avión, atraída tal vez por el metal frío, o quizás protegiendo algo que la misma selva le había entregado. Juliana siempre había descartado esas historias como cuentos de viejas, inventos para asustar a los niños desobedientes. Pero ahora, con el cielo oscureciéndose a toda prisa y el llanto ahogado de su pequeña Lucia, esas leyendas se sentían terriblemente reales. El dilema era brutal: enfrentar la tormenta a cielo abierto, donde el frío y la lluvia seguramente enfermarían a los más pequeños, o buscar refugio en la tumba de metal, un lugar que, según todos, albergaba a un monstruo prehistórico. Juliana miró las nubes grises que avanzaban como un ejército bien armado. Luego observó las colinas verdes y silenciosas. El miedo a la serpiente era un terror profundo, casi mitológico. Pero el miedo a ver a otro de sus hijos temblar de fiebre, a ver sus labios volverse azules por el frío, era un terror inmediato, un cuchillo clavado en su garganta. La anaconda era una posibilidad, la tormenta una certeza ineludible. Juliana sujetó la mano de su hijo Pedro. «Caminaremos más rápido, muchacho. Hay un lugar donde podemos cubrirnos de la lluvia», ordenó. Llegaron al pie de las colinas, justo cuando las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a golpear la tierra reseca. Levantaron ese olor penetrante a tierra mojada y ozono. El ascenso se convirtió en una tortura. El sendero casi no existía. Estaba cubierto de maleza espinosa que rasgaba sus ropas y su piel expuesta. Juliana cargaba a una de sus hijas de 4 años en un brazo y al bebé en el otro. Pedro y los demás empujaban desde atrás. El metal del avión era invisible desde ese punto, tragado por años de crecimiento agresivo de la selva. El aire se sentía denso, húmedo. El silencio aquí era diferente. No un silencio vacío, sino uno lleno de ojos que observaban, lleno de vida que se arrastraba, que esperaba. Los niños estaban agotados. Sus pequeños pechos jadeaban por el esfuerzo. El miedo les apretaba la garganta. Finalmente Pedro, que iba unos pasos adelante, se detuvo de golpe. «¡Mamá está allí!». Juliana levantó la vista, apartando una liana gruesa. Era peor y más imponente de lo que había imaginado. No era simplemente un avión, era el esqueleto descarnado de un gigante. El fuselaje de aluminio, manchado de óxido y musgo, se había partido en 2 mitades. La cola apuntaba al cielo en un ángulo imposible. Las enredaderas lo cubrían como venas. Las raíces de los árboles habían crecido a través de los ventanales rotos. Era una tumba, sin duda, pero una tumba de metal que les prometía un techo. La lluvia arreció, transformándose rápidamente en un diluvio que les empapaba los huesos. Juliana empujó a los niños hacia la abertura oscura de la cabina destrozada. Justo en el umbral, donde el metal retorcido formaba un arco oscuro, una primera señal la detuvo en seco. Pedro la vio primero. Soltó un grito ahogado. Era una piel de serpiente, pero no una piel cualquiera. Era una muda tan gruesa como la pierna de Juliana, seca, crujiente, translúcida. Estaba extendida como una alfombra ceremonial que bloqueaba el paso. Los patrones de diamantes oscuros todavía eran visibles. Era el testimonio mudo del tamaño colosal de su dueño. Los niños retrocedieron. El llanto les subía a la garganta. Pero un trueno ensordecedor retumbó sobre sus cabezas. La lluvia se convirtió en granizo doloroso. La tormenta era más inmediata, más tangible que el terror a la bestia. «¡Adentro! ¡Ahora!», ordenó Juliana. Su voz temblaba, pero era firme.
Empujó a sus hijos sobre la piel seca, forzándolos hacia la oscuridad del fuselaje. Se acurrucaron dentro del avión, sobre el piso de metal inclinado. Era un espacio cavernoso. Olía a humedad, olía a óxido y olía a algo más. Un hedor rancio a río estancado y a muerte animal que impregnaba el aire. Los niños se abrazaron unos a otros, tiritando de frío y de terror. Juliana intentó prender una pequeña fogata con la yesca húmeda, pero sus manos no paraban de temblar. Afuera, la tormenta golpeaba el techo de aluminio como 1000 tambores furiosos. Y entonces, en medio del estruendo, escucharon el primer deslizamiento. Un sonido que acalló incluso a la tormenta. Un peso inmenso, un arrastre rítmico, pesado, justo sobre el techo de metal, encima de sus cabezas. Juliana abrazó a sus hijos. Rezaba en silencio. Ella lo sabía. La leyenda era cierta. Estaban compartiendo el refugio con la anaconda gigante. La primera mañana dentro del fuselaje fue peor que la noche. La tormenta había pasado de largo, dejando un silencio denso y pegajoso que magnificaba cada sonido. El hambre, que antes era un murmullo sordo, ahora se había convertido en un grito agudo en el estómago de cada uno de sus hijos. El metal del avión sudaba condensación. El frío se agarraba a sus ropas empapadas. Juliana sintió una punzada de arrepentimiento tan intensa que le cortó la respiración. ¿Qué había hecho? Había cambiado el hambre bajo un techo de barro por el hambre en una tumba de metal compartida con una bestia que podía devorarlos uno por uno. El olor a rancio, a río y a descomposición se hizo más fuerte con la luz gris del día. Le recordaba que no estaban solos, que su refugio era, en realidad, el nido de un depredador. Los niños la miraban, sus ojos grandes y llenos de expectativa. Esperaban que ella, la madre, tuviera un plan. No sabían que ella solo sentía un miedo atroz. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de supervivencia silenciosa. Juliana impuso reglas estrictas. Su voz era apenas un susurro áspero en la quietud del avión. No corran, no griten, muévanse despacio, les ordenaba sin cesar. Cada juego se hacía en silencio. Cada movimiento era meticulosamente calculado. El fuselaje era su armadura, pero también era su jaula. Aprendieron a caminar sobre el metal inclinado sin que sus pies descalzos hicieran eco, a comunicarse usando solo gestos y miradas rápidas. Les enseñó a nunca alejarse de la vista de la cabina destrozada, a temer la línea de sombra donde comenzaba la selva. Los niños, adaptables como solo ellos pueden ser, obedecieron. Su miedo a la serpiente superaba su necesidad de jugar. Se transformaron en pequeños fantasmas, moviéndose en la penumbra del avión mientras el mundo exterior zumbaba con una vida que les estaba negada. El hambre era una presencia constante. Era un miembro más de la familia. Juliana exploró cada recodo del avión buscando algo, cualquier cosa, que los pilotos hubieran podido dejar atrás. Pero años de selva y carroñeros no habían permitido que quedara nada. Ni una lata, ni una migaja. La desesperación la llevó a masticar hojas que no conocía, escupiéndolas de inmediato por el sabor amargo. Los niños más pequeños lloraban por la noche. Un llanto débil, lastimero que Juliana acallaba con su pecho vacío. La leche se le había secado por la angustia y la falta de alimento. El hedor a serpiente impregnaba sus ropas, sus cabellos. Era como si la bestia los estuviera marcando, reclamándolos como parte de su territorio. En la tercera mañana, Juliana la vio. Estaba agachada cerca de una de las ventanas rotas, tratando de recoger agua de lluvia en la olla de hierro, cuando un movimiento en el arroyo cercano atrajo su atención. Contuvo la respiración de golpe. No era un destello, era una masa. Un cuerpo colosal, cubierto de patrones oscuros y brillantes, se deslizaba perezosamente hacia el agua. Era más gruesa que su propio torso, más larga que cualquier cosa que Juliana hubiera imaginado en sus pesadillas. La vio hundir la cabeza, beber del arroyo con una calma aterradora. Estaba totalmente indiferente a la pequeña familia humana que la observaba desde su nido de metal. La anaconda parecía ignorarlos. Estaba más interesada en los capibaras y los peces que en los humanos hambrientos que apenas representaban un bocado. Pero esa indiferencia no trajo alivio. Fue un recordatorio brutal de su insignificancia. Un peso aplastante de fracaso se instaló sobre Juliana.
Había sacado a sus hijos del desamparo directo al corazón del peligro. Su cuñado los había echado a morir de hambre, y ella los había traído a ser devorados. ¿Qué clase de madre se había convertido? Cada vez que miraba el rostro pálido de Pedro, que intentaba mostrar valentía, o las mejillas hundidas de la bebé, sentía que les estaba fallando de la misma manera que el mundo le había fallado a ella. Habían escapado de la crueldad humana solo para caer en la indiferencia primordial de la naturaleza. El hambre era constante, pero el miedo era peor. Un miedo que no solo venía de la serpiente, sino de su propia incapacidad para protegerlos. Y entonces, en la cuarta noche, los gritos regresaron. La tormenta se había calmado. El aire estaba quieto, casi sin aliento. Juliana estaba medio dormida, acunando a dos de los niños para darles calor, cuando el sonido la despertó violentamente. No era el viento, no eran sus hijos. Era un lamento agudo, quejumbroso. Era casi mecánico, pero innegablemente orgánico. Un sonido que se filtraba a través del metal, cortando el silencio opresivo de las colinas. Venía de afuera, pero estaba muy cerca. Un sonido que ningún animal que ella conociera podía producir. Parecía un llanto, pero no era humano, y tampoco parecía ser de este mundo. Los niños mayores también lo oyeron. Se apretujaron contra ella, sus cuerpos tiritando por un terror totalmente nuevo. Juliana sintió que la sangre se le congelaba, pero la parálisis del miedo fue reemplazada por una curiosidad extraña y furiosa. Ese no era el sonido de la serpiente. Agarró el único objeto que podía parecer un arma, un tubo de metal oxidado, parte del tren de aterrizaje que se había soltado. «Quédense aquí. No hagan ni el menor ruido», susurró a Pedro, su voz más firme de lo que se sentía. Descalza, salió del fuselaje principal y se adentró en la noche húmeda. La luna apenas se filtraba entre las nubes. El sonido ahora era más claro y la guiaba hacia la parte delantera del avión, hacia el motor derecho que estaba semienterrado en la tierra y cubierto de enredaderas. Se detuvo a pocos pasos. Su corazón casi se le salía del pecho. La anaconda estaba allí. Estaba enroscada precisamente alrededor del motor derecho. Su cuerpo masivo formaba un montículo oscuro y palpitante. Juliana levantó el tubo de metal. Sus manos estaban sudorosas. La bestia alzó la cabeza muy lentamente. El movimiento era casi hipnótico. Sus ojos sin párpados, oscuros y reflectantes, se fijaron en Juliana. El animal siseó, un sonido bajo como el de un fuelle viejo, pero no atacó, no se desenroscó, solo vigilaba, como si estuviera protegiendo celosamente esa pieza de metal y tierra. Juliana se quedó inmóvil, apenas respirando. Su destino pendía del hilo de la paciencia de la serpiente, y desde debajo del cuerpo masivo de la serpiente, desde las profundidades del motor que ella protegía, el llanto volvió a sonar. Agudo, lastimero, mecánico. La serpiente pareció ignorarlo, su atención totalmente fija en la humana que se había atrevido a acercarse. Pedro, que la había seguido en silencio, apareció a su lado. Tiró de su camisa con fuerza. «Mamá, ¿qué cosa es eso?», susurró. Su voz estaba rota por el terror y la incredulidad. El llanto sonaba como si algo estuviera atrapado, algo que sufría. La serpiente era la guardiana de ese sonido. Juliana bajó lentamente el tubo de metal. Miró a la serpiente, luego al motor y luego al cielo. No sabía si era la desesperación hablando o una locura incipiente que brotaba del hambre y el miedo, pero de repente sintió una certeza absoluta. Esos gritos no eran una amenaza, eran una llamada que por alguna razón imposible ella debía responder. La serpiente no era su carcelero, era la guardiana de un secreto, y Juliana, expulsada por los hombres, ahora se encontraba frente a una bestia que guardaba la única respuesta que le quedaba en el mundo. Si te está gustando cómo Juliana desafía lo imposible, no te pierdas el resto de esta saga. Suscríbete ahora mismo al canal, y me gustaría saber, ¿de qué ciudad estás viendo esta narrativa? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias de supervivencia y coraje. El terror dio paso a una obsesión silenciosa. Juliana pasó los 2 días siguientes prisionera de su propia mente. Su cuerpo se acurrucaba en la cabina del avión, pero su mirada se fijaba a través del metal roto en el motor derecho y su colosal guardiana había dejado de ser una simple viuda que huía del hambre. Se había transformado en una vigía,
una decodificadora de misterios. La anaconda permanecía inmóvil durante horas. Su piel era un mapa de sombras y luz filtrada. Parecía una montaña de músculo dormido. Pero sus ojos, siempre abiertos, sin párpados, vigilaban sin cesar. Juliana sentía que no vigilaban a la selva, sino que vigilaban el metal bajo su cuerpo. El hambre de sus hijos era un llanto sordo en sus oídos, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba agotando. Pero ese otro llanto, el del motor, se había convertido en una pregunta que necesitaba respuesta para poder seguir adelante. En la tarde del segundo día, el viento cambió su dirección. Dejó de soplar desde el oeste, cargado de la humedad del arroyo. Comenzó a llegar desde el este, un viento seco que bajaba de las colinas. Con él, los gritos regresaron con más fuerza. Eran más sonoros ahora, más agudos, una nota lastimera que se sostenía en el aire, haciendo que los niños se taparan los oídos. Juliana sintió un escalofrío de revelación. El sonido no era constante. No era una criatura viva que lloraba a voluntad. Dependía totalmente del viento. Observó cómo la brisa movía las enredaderas del motor y cómo el lamento subía y bajaba de intensidad. No era un ser vivo, era algo que el viento hacía resonar. Era una flauta fantasmal, un silbato del destino. Su perspectiva sobre la anaconda cambió radicalmente. Ya no era un monstruo que había elegido un nido cálido. Era, como había intuido en la noche anterior, una guardiana. La bestia no estaba allí por casualidad. Su presencia en ese motor específico, el mismo que gritaba con el viento del este, era una convergencia imposible. La serpiente no protegía su nido de Juliana. Protegía el origen del sonido del mundo exterior. Su indiferencia hacia la familia hambrienta a pocos metros no era desdén, era concentración pura. Tenía un propósito, una vigilia que había durado quizás años, y ese propósito estaba enterrado bajo sus anillos. Juliana ahora sabía que debía esperar, no huir. La espera se convirtió en una tortura física. El hambre roía sus entrañas. La debilidad hacía que su visión se nublara ligeramente. Pedro, pálido y delgado, había dejado de preguntar cuándo comerían. Solo la miraba, esperando una señal. Juliana observaba a la serpiente. Esperaba. Ella también sabía que, por más mítica que pareciera, la bestia era un animal, y los animales tienen necesidades. El sol golpeaba el fuselaje de aluminio, convirtiendo el interior en un horno sofocante. Pero el calor trajo una esperanza, la sed. La anaconda, como cualquier ser vivo, necesitaría beber agua. El arroyo estaba a menos de 10 metros. Juliana rezó, no a Dios, sino a la sed de la serpiente. Y entonces, en el punto más alto del calor de la tarde, sucedió. Los anillos masivos comenzaron a moverse, un desenroscarse perezoso que pareció durar una eternidad. El músculo se contrajo. La piel brilló con un destello aceitoso. La cabeza, grande como un tazón de hierro, se levantó y probó el aire quieto. Luego, como un río oscuro que invierte su curso, el cuerpo colosal comenzó a deslizarse. Abandonó el motor. Se movió con una lentitud aterradora. Su peso hacía crujir la maleza. Juliana no respiró. Vio a la serpiente desaparecer entre la vegetación densa en dirección al arroyo. El motor quedó expuesto, silencioso, cubierto de musgo y tierra compactada. Era su oportunidad. Pedro. Su voz fue un graznido seco. Cuida a tus hermanos. No dejes que se muevan. No importa lo que oigan. Vio el terror en los ojos de su hijo, pero también la comprensión. Asintió. Su pequeña mandíbula estaba apretada. Juliana agarró el tubo de metal oxidado. Ya no era un arma contra la bestia, sino una palanca contra el destino. Salió del fuselaje. Sus pies descalzos se hundieron en el lodo tibio. Los metros que la separaban del motor parecían un campo de batalla lleno de trampas. El aire era tan espeso que casi podía masticarlo. El silencio de la selva era ensordecedor. Cada zumbido de insecto era una alarma. Ella esperaba sentir el cuerpo frío de la serpiente regresar en cualquier instante. Llegó al motor. De cerca era una tumba de ingeniería. Estaba semienterrado. Las enredaderas se aferraban a él como si intentaran arrastrarlo a las profundidades. El olor de la serpiente era abrumador. Un hedor a pantano y almizcle que le revolvió el estómago. Los gritos, ahora más suaves sin el viento fuerte, seguían allí.
un silbido bajo y quejumbroso. Buscó frenéticamente la fuente. No era un agujero, era una grieta. Una lámina de metal del fuselaje del motor se había doblado por el impacto. Creaba una abertura dentada, una herida en el acero. Acercó el oído. El metal frío contra su piel. El sonido venía de dentro. El aire vibraba a través del metal roto. Encontró la grieta exacta, una ranura estrecha y oscura. El viento, incluso la brisa más leve, quedaba atrapado allí. Era forzado a pasar por un borde de metal afilado, creando esa nota lastimera. Era el viento. Todo este tiempo, todo este terror. Y solo era el viento atrapado en una pieza rota. El alivio fue tan devastador como la decepción. Se sintió increíblemente estúpida. Había arriesgado la vida de sus hijos. Había visto señales en un simple silbato. Había buscado un milagro y solo había encontrado una corriente de aire. Una risa seca, casi un sollozo, brotó de su garganta. No había ningún secreto, no había ninguna llamada. Solo un avión roto y una serpiente. Se apoyó contra el motor, la frente contra el metal frío, sintiendo el peso de su fracaso absoluto. Estaban solos. No había ayuda, ni humana, ni fantasmal. El hambre regresó con una fuerza violenta. Lloró en silencio, sin lágrimas, solo el temblor de su cuerpo. Por pura rabia, metió la mano en la grieta. Quería estrangular el sonido. Quería arrancar la pieza de metal que se había burlado de ella. Sus dedos rasparon los bordes afilados. El dolor la trajo de vuelta a la realidad. No había nada dentro. Solo un hueco oscuro y el eco del viento. Pero mientras sacaba la mano arañada y sangrante, sus uñas rozaron algo más. Algo que no era metal. Algo que no era tierra. Estaba en lo profundo de la cavidad, metido a presión fuera de la vista. No era duro, era tela. Tela gruesa, tiesa, cerosa al tacto. Tela encerada, diseñada para resistir el tiempo y la humedad. No era parte del avión. Había sido colocada allí. Con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho, Juliana metió ambas manos en la oscuridad y tiró con todas sus fuerzas. Era un bulto pesado. Estaba encajado a la fuerza entre los mecanismos muertos del motor. La tela encerada estaba rígida por el tiempo. Sus dedos sangrantes resbalaban en la superficie cerosa. Tiró con la fuerza de la desesperación. Sentía cómo los bordes afilados de la grieta mordían la piel de sus antebrazos. El paquete no cedía. Era como si la selva o el propio avión se negara a soltar su secreto. Escuchó un chapoteo en el arroyo. Era la serpiente. Regresaba. El pánico le dio una fuerza sobrenatural. Se aferró a la tela, plantó los pies en el barro y tiró hacia atrás con todo el peso de su cuerpo. El bulto se movió, raspando contra el metal con un sonido agudo. Luego salió. Cayó a sus pies con un golpe sordo y pesado. Era una pequeña caja de metal, del tamaño de un ladrillo grande. Estaba envuelta herméticamente en la tela encerada y atada con alambre de cobre. No lo pensó. Agarró la caja, sintiendo el peso inesperado, y corrió. Recorrió los 10 metros de regreso al fuselaje, tropezando con las raíces. Su corazón era una campana de alarma. Se lanzó dentro de la cabina, empujó a los niños hacia el fondo y se acurrucó en la oscuridad. Jadeaba. La caja estaba apretada contra su pecho. La anaconda no había regresado, o al menos no la había seguido. El silencio que siguió a su carrera fue absoluto. Solo lo rompía su propia respiración y el llanto ahogado de la bebé. Pedro la miraba. Sus ojos eran 2 pozos oscuros de preguntas sin respuesta. Juliana puso la caja en el suelo de metal. El alambre de cobre estaba verde de cardenillo, pero era fuerte. Usó el borde afilado de una piedra que guardaba para raspar raíces. Tras minutos de esfuerzo, que parecieron horas, el alambre cedió. La tela encerada se deshizo como una cáscara vieja, revelando la caja de metal. Estaba oxidada en los bordes, pero el sello principal parecía intacto. No tenía cerradura. Estaba soldada o sellada con algún tipo de resina. La frustración la hizo temblar. Tenía el secreto en sus manos, pero no podía abrirlo. Pedro, viendo su lucha, le pasó el tubo de metal oxidado que ella había soltado. «Usa esto, mamá». Juliana asintió. Su garganta estaba demasiado seca para hablar. Colocó el borde del tubo en la junta de la caja y golpeó el otro extremo con la piedra. 1, 2,
3 veces. El sonido metálico resonó en el fuselaje como un disparo, un ruido peligroso que podría atraer cualquier cosa, pero a Juliana ya no le importaba. Golpeó de nuevo con rabia, con hambre, con desesperación. El sello se rompió. Hizo palanca con el tubo y la tapa se abrió con un gemido de metal torturado. Juliana metió la mano dentro. ¿Esperaba qué? ¿Oros a joyas? Sacó el contenido. No era un tesoro que brillara. Era algo más pesado, más denso. Un libro de cuero grueso. La cubierta estaba hinchada y deformada por la humedad, pero aún unida. Hay debajo un papel doblado varias veces, tan rígido como el cuero, un mapa rudimentario dibujado con lo que parecía ser carbón o tinta desvaída. El olor a moho y a tiempo encerrado salió de la caja. Un suspiro de años. Los niños se acercaron, sus pequeños rostros pálidos por la curiosidad y el miedo. Juliana abrió el diario. Las páginas estaban pegadas por la humedad, las esquinas oscurecidas y quebradizas. La tinta se había corrido en muchas partes, pero la caligrafía, aunque desesperada, era clara. Pertenecía a uno de los pilotos. Su nombre, Arturo. Sobrevivió al accidente, escribió en las primeras páginas legibles. El avión se partió. La jungla se lo tragó. Estaba solo, con una pierna rota, el hueso expuesto. Escuchaba a sus compañeros morir en los primeros días, sus gritos mezclándose con los de la selva. Luego solo silencio. El silencio y el dolor. Escribió sobre el hambre, sobre la sed, sobre la locura que se acercaba con el crepúsculo. Pasaron semanas. Arturo describió cómo la selva reclamaba el avión, cómo las enredaderas crecían visibles cada día, cubriendo las ventanas. Su pierna se había infectado. Sabía que iba a morir allí. Escribió sobre los sonidos, sobre el viento que soplaba a través del motor roto. Un sonido que al principio pensó que era el espíritu de la montaña llorando por él. «Es mi canción fúnebre», escribió. «Un lamento constante que me recuerda que el fin está cerca». Juliana sintió un escalofrío al leerlo. Los gritos que la habían guiado eran el propio funeral del piloto. Entonces la narrativa cambió abruptamente. Una nueva entrada. La letra más temblorosa. «No estoy solo». Al principio pensó que era la fiebre, pero luego la vio. Una joven anaconda, atraída por su quietud, por el olor de su herida abierta. Era pequeña para los estándares de la selva, quizás de 7 metros. Se acercaba a él sin miedo, con la curiosidad de una criatura que nunca había conocido la crueldad humana. Arturo, en un acto de soledad desesperada, comenzó a compartir sus raciones de emergencia. Le arrojaba trozos de carne seca, galletas empapadas en agua. La serpiente comía y regresaba cada día. «Ella es mi única compañera», escribió Arturo en una entrada posterior. «La he llamado guardiana, pues parece vigilar mi tumba». El piloto moribundo había encontrado consuelo en la presencia de la serpiente. Ella se enroscaba cerca de él. Su cuerpo frío absorbía el calor residual del metal, y él le hablaba, confesando sus miedos, sus arrepentimientos. La serpiente, ahora bien alimentada por sus raciones, creció y se había quedado allí, en el motor, el lugar donde su primer y único amigo humano le había dado de comer, el lugar donde él había muerto. La anaconda que Juliana temía, la gigante que ahora dominaba el arroyo, era la misma. Había pasado años vigilando el lugar de descanso de su benefactor. Las últimas entradas eran casi ilegibles. «Ella es la guardia de mi último secreto». Arturo sabía que otros vendrían, quizás carroñeros, quizás buscadores. Escribió sobre la caja, sobre cómo la había escondido en la garganta que grita del motor, confiando en que el sonido del viento y la presencia de su guardiana alejarían a los curiosos. El mapa, explicó, marcaba una cueva, detrás de una cascada cercana, a menos de medio día de camino. Allí había escondido lo que realmente importaba, lo que había intentado salvar del accidente. Juliana desdobló el mapa con manos temblorosas. El dibujo era simple: el avión, el arroyo, una serie de piedras altas y una cruz marcando un punto detrás de un velo de agua. Juliana cerró el diario. El llanto del motor ya no era un grito fantasmal. Era la voz de Arturo, el eco de un hombre solitario, guiándola hacia la supervivencia. La anaconda, lejos de ser un monstruo que la acechaba, era la guardiana de una promesa. El último acto de lealtad de una criatura hacia el humano que le había mostrado bondad.
Juliana miró a sus hijos. Sus rostros ahora se iluminaban con una esperanza frágil. El piloto había escrito la verdad en su última página. No es una fortuna instantánea, es algo mejor, es un futuro. La revelación del diario transformó el aire dentro del fuselaje. El miedo paralizante que los había mantenido cautivos durante días se evaporó. Fue reemplazado por una energía diferente, una esperanza tan afilada y peligrosa como el hambre que los roía. Juliana miró el mapa rudimentario. La tinta desvaída era un testamento de la fe de un hombre moribundo. Luego miró a sus hijos, los rostros pálidos, los ojos hundidos, los cuerpos debilitados por la inanición. El llanto de la bebé era ahora un gemido débil, casi imperceptible. Ella sabía que no les quedaba tiempo. La guardiana seguía en el arroyo. Era su única ventana, el breve interludio que Arturo, sin saberlo, le había comprado años atrás. «Pedro», dijo. Su voz era apenas un susurro, pero cargaba una nueva autoridad. «Vamos a salir. El piloto dejó algo para nosotros». Salir del avión fue como nacer de nuevo en un mundo hostil. Dieron sus primeros pasos fuera del metal, no ya como presas que se esconden, sino como buscadores. El aire de la selva, antes opresivo y lleno de amenazas, ahora se sentía simplemente denso. Un obstáculo a superar. Juliana contó a sus hijos mientras emergían a la luz moteada. 7. Llevaba al bebé amarrado fuertemente a su pecho y sostenía la mano de la más pequeña. Pedro iba adelante. Sus hombros se mantenían rectos, asumiendo una valentía que claramente no sentía. Parecían sobrevivientes de un naufragio. Una pequeña línea de humanidad frágil contra el verde abrumador e indiferente de las colinas. Seguían el mapa de un hombre muerto. Seguir el mapa de Arturo era una prueba de fe. El dibujo era simple, seguir el arroyo. Pero la selva era un caos de raíces traicioneras y lodo espeso que succionaba sus pies descalzos a cada paso. Juliana mantenía un ojo en el camino y el otro en la orilla del arroyo. Su corazón saltaba con cada tronco sumergido que parecía un lomo oscuro, con cada sombra que se movía rápidamente. El miedo a la anaconda no había desaparecido, simplemente había sido superado por la necesidad de llegar a la cascada. El aire estaba pesado con el zumbido de los insectos y el olor a tierra mojada y vegetación pudriéndose. Una fragancia de descomposición y vida al mismo tiempo. Los niños más pequeños tropezaban. Sus piernas delgadas temblaban por la debilidad. Juliana sentía el pánico subiendo como bilis por su garganta. Esto estaba tomando demasiado tiempo. La guardiana era un animal, y su sed no duraría eternamente. Regresaría al motor, a su puesto de vigilancia. ¿Y si se perdían? ¿Y si el mapa era solo el delirio de un hombre febril? La selva entera parecía un laberinto diseñado para confundir al caminante. El hambre hacía que el mundo nadara ligeramente ante sus ojos. Tenía que enfocarse, tenía que creer. Estaba apostando la vida de sus 7 hijos a las palabras de un fantasma. «¡Mamá, allí!». La voz de Pedro fue un susurro roto por el esfuerzo. Juliana levantó la vista, apartando una cortina de lianas. Y allí estaban, tal como Arturo los había dibujado. 3 piedras altas, masivas, cubiertas de un musgo verde brillante. Se alzaban como dientes romos saliendo de la tierra. Se veían exactamente como en el mapa, un torrente de alivio, tan poderoso que casi la puso de rodillas, la inundó. Arturo había estado aquí. El mapa era real, no era una locura. La esperanza dejó de ser una fantasía frágil y se convirtió en algo sólido bajo sus pies. El camino era cierto. Más allá de las piedras, el sonido del arroyo cambió. El murmullo suave fue ahogado por un rugido sordo y constante. El aire se sentía más frío, cargado de una fina niebla. Se abrieron paso entre los últimos helechos gigantes y se detuvieron. La cascada no era una catarata inmensa, como las de las leyendas, pero sí un velo constante y poderoso de agua que caía unos 10 metros en una poza burbujeante. La niebla se pegaba a su piel caliente y sudorosa, un alivio momentáneo. El mapa de Arturo era claro. La X que marcaba el tesoro estaba detrás de esa cortina de agua. Juliana miró la pared de agua rugiente. Era ruidosa, violenta, y el espacio detrás de ella era una sombra oscura y desconocida. Pensó en las serpientes. A las anacondas les encanta el agua. ¿Y si este era el verdadero nido?
¿Y si la guardiana tenía familia aquí? El miedo regresó, frío y paralizante, pero luego recordó el diario. La lealtad de la serpiente estaba atada al motor. Al lugar de su primer encuentro, este lugar era de Arturo. Le entregó el bebé a Pedro, cuyos brazos delgados apenas podían sostenerlo. Quédate aquí, vigila a tus hermanos, no dejes que nadie se mueva. Si no vuelvo, dudó. Regresen al avión, ¿entiendes? Pedro negó con la cabeza, sus ojos inundados de terror. No, mamá, vamos contigo. Juliana supo que no podía dejarlos solos, ni podía hacerlos retroceder en ese momento. Está bien, juntos, pero en absoluto silencio. Tomó la mano de Pedro con una mano y la de la siguiente niña con la otra. Tomen la mano del otro, no se suelten. Yo iré primero. Respiró hondo y dio el primer paso hacia el agua. El impacto fue brutal, un frío ensordecedor que le robó el aliento. El rugido la dejó sorda. Por un instante aterrador estuvo ciega, ahogada por el poder del agua, sintiendo la roca resbaladiza bajo sus pies, pero siguió avanzando. Un paso, 2 pasos, y entonces el rugido quedó detrás de ella. Estaba en la penumbra. La cueva era real. No era una cueva profunda, sino un refugio seco tallado detrás del velo de agua. El aire estaba quieto y olía a polvo, a tierra seca, no al olor a muerte de la serpiente. Se giró y tiró de Pedro para que entrara. Uno por uno, ayudó a sus hijos a cruzar la cortina. Sus pequeños cuerpos temblaban de frío y miedo hasta que los 7 estuvieron acurrucados y jadeando en la oscuridad protectora. La luz de la cascada se filtraba, creando un brillo acuoso en las paredes. Juliana avanzó más, sus ojos acostumbrándose a la penumbra, y entonces lo vio. Apilado en la esquina más seca de la caverna, protegido de la humedad, estaba el verdadero legado de Arturo. 3 grandes cajas de madera selladas con cera, y junto a ellas un conjunto de herramientas perfectamente conservadas, cubiertas de una gruesa capa de grasa, un hacha, un machete afilado, 2 palas y picos. Eran herramientas, no tesoros. Con manos temblorosas usó el machete para abrir la caja más pequeña. Dentro no había oro. Había bolsas de tela llenas de semillas secas y docenas de frascos de vidrio oscuro sellados. «Quinina», susurró Juliana, reconociendo el nombre del remedio que podría haber salvado a su esposo meses atrás. Como Arturo había escrito, no era una fortuna, era un futuro. Las lágrimas que Juliana derramó en esa cueva no fueron de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. Eran lágrimas de gratitud por un hombre muerto hacía años, un extraño que en su agonía les había dejado las herramientas de la vida. La quinina no era solo un polvo amargo en un frasco, era una armadura contra la fiebre que plagaba esas tierras, la misma fiebre que se había llevado a su esposo. Las semillas no eran solo granos secos, eran huertos futuros. Eran maíz, frijoles y árboles frutales que podían alimentar a sus hijos. El hacha y el machete no eran solo acero frío, eran la capacidad de cortar leña, de construir un refugio más digno, de defenderse. Era la herencia de la supervivencia. Por primera vez en meses, Juliana no solo veía el día siguiente como un obstáculo más, sino como una posibilidad real. El hambre, sin embargo, era una realidad inmediata que las semillas no podían resolver. El llanto débil de la bebé la sacó de su estupor. Abrió la segunda caja. Arturo había pensado en todo. Eran las raciones de emergencia que había mencionado en su diario, las que no había compartido con la guardiana. Cajas selladas de galletas militares, duras como piedra, latas de carne en conserva y barras de chocolate oscuro, quebradizo por los años, pero intacto. Era comida, no mucha, pero suficiente para darles fuerza, suficiente para cruzar el puente entre la inanición y la primera cosecha. Rompió una galleta con manos temblorosas y se la dio a Pedro. «Come despacio», ordenó su voz ahogada, «y dales a tus hermanos». Verlos masticar, ver la vida regresar a sus ojos, fue una sensación más poderosa que cualquier tesoro imaginable. El regreso al avión fue tenso, pero diferente. Ya no eran fugitivos, eran colonos. Juliana cargaba una caja pequeña con las raciones y la quinina. Pedro llevaba el machete, no como un arma, sino como la herramienta que era, sintiendo el peso del acero y la responsabilidad. Cruzaron la cortina de agua de regreso al mundo.
Sus estómagos ahora no estaban vacíos y el mundo se veía más claro. Los colores, más nítidos. Juliana miraba el arroyo con un nuevo respeto. El mapa de Arturo les había dado un futuro, pero la guardiana les había dado el tiempo para encontrarlo. Su lealtad involuntaria al piloto muerto había protegido el secreto, no solo de los carroñeros, sino también para ellos. Cuando llegaron de nuevo a la vista del fuselaje, el corazón de Juliana se detuvo. La anaconda estaba allí. Había regresado. Estaba enroscada en su lugar habitual sobre el motor derecho. Su cabeza masiva descansaba sobre sus propios anillos, pero esta vez no había miedo en la mirada de Juliana. Solo comprensión. La bestia levantó la cabeza, probando el aire. Olía la presencia humana, pero también olía el rastro de la cueva del piloto. No hubo siseos, no hubo postura de ataque, solo una vigilancia silenciosa. Juliana sintió una conexión extraña y profunda. «Gracias», susurró al viento, sabiendo que la serpiente no podía entenderla, pero sintiendo la necesidad de decirlo. «Gracias por cuidar su secreto». Los días siguientes, el avión abandonado dejó de ser una tumba y se convirtió en un hogar activo. El miedo dio paso a la rutina. Con la fuerza que les daban las raciones de Arturo, Juliana y Pedro comenzaron a trabajar. Usaron el machete para despejar un área cerca del avión, un lugar donde el sol golpeaba lo suficiente. Cortaron las enredaderas que ahogaban el metal, permitiendo que la luz entrara por las ventanas rotas. La tumba del viento se estaba convirtiendo en el refugio del piloto. Juliana guardaba las herramientas y el diario como reliquias sagradas, entendiendo que eran los cimientos de su nueva vida. Mientras trabajaban, Juliana sintió el peso de la decisión que debía tomar. La guardiana seguía allí. Su presencia era un recordatorio constante del pacto no escrito. La serpiente les había permitido quedarse. Quizás por indiferencia, quizás por una memoria antigua de las raciones de Arturo, pero ahora ellos eran una presencia activa. Harían ruido, plantarían, sus hijos crecerían. ¿Seguiría la serpiente siendo una vecina silenciosa o la creciente vitalidad de la familia humana se convertiría en una amenaza para su territorio? Juliana sabía que no podía simplemente ignorarla. Decidió seguir el ejemplo de Arturo. Tomó una de las últimas latas de carne en conserva, un sacrificio que le dolió hacer, pero que sintió necesario. Al atardecer, cuando la serpiente estaba más activa, se acercó, no al motor sino al borde del claro que habían despejado. Dejó la lata abierta sobre una piedra plana, un tributo. Luego retrocedió lentamente, sin dar la espalda, y regresó al fuselaje. Observó desde la oscuridad de la cabina. La serpiente se desenroscó. Su cuerpo era un río de músculo bajo la luna. Se acercó a la piedra, olió la carne y luego lentamente comenzó a comer. Fue el comienzo de una coexistencia precaria. Juliana entendió que la serpiente no era una mascota ni una amiga. Era una potencia de la naturaleza, una reina en su propio territorio, y como a cualquier reina se le debía respeto y tributo. Cada pocos días, si lograban atrapar un pez grande en el arroyo o si sobraba algo de su propia casa, pues Pedro aprendía rápido a usar trampas. Dejaban una ofrenda en la piedra. No era un pago por protección, era una señal de respeto. Era una forma de decir, vivimos aquí, pero sabemos que este lugar también es tuyo. La vida comenzó a echar raíces. Literalmente, plantaron las semillas de Arturo, maíz, frijoles, calabazas. La tierra, enriquecida por décadas de descomposición de la selva y quizás por el metal del avión, era increíblemente fértil. Mientras Juliana cavaba la tierra con una de las palas del piloto, sintió una conexión profunda con el suelo, con el acto de crear vida en un lugar que solo había conocido la muerte. Sus hijos, antes pálidos y silenciosos, ahora tenían tierra bajo las uñas. El sol comenzaba a dorar su piel. Sus risas, aunque todavía cautelosas, comenzaron a oírse entre los árboles. Pero la selva nunca te permite olvidar quién manda. Una tarde, mientras Juliana lavaba ropa en el arroyo, Lucia, la más pequeña, que apenas caminaba, se alejó. Se sintió atraída por una mariposa azul brillante y la siguió, tambaleándose, hacia la línea de árboles más allá del claro. Juliana no la vio irse. Estaba concentrada en restregar la tela contra las piedras. Fue Pedro quien gritó su nombre. Juliana se giró,
el corazón convertido en un trozo de hielo. La niña no estaba, y la guardiana tampoco estaba en su motor. El mundo se redujo a un solo punto de terror helado. El nombre de su hija, Lucia, se ahogó en su garganta. El claro que segundos antes era un símbolo de su nuevo comienzo, ahora era una trampa vacía. El silencio de la selva, que había aprendido a interpretar, se volvió de repente sordo y amenazante. Ya no oía los pájaros ni los insectos, solo el rugido de su propia sangre en los oídos. El miedo que sintió no era el miedo paralizante de los primeros días. Era un miedo diferente, un miedo con garras, uno que exigía acción inmediata. La anaconda no estaba en su motor, su hija no estaba en el claro. Esas dos verdades se estrellaron en su mente con la fuerza de un tren. ¡Lucia! El grito rasgó el aire, un sonido que no había hecho en meses, un sonido que rompía todas las reglas de silencio que ella misma había impuesto. Pedro corrió a su lado, sus ojos desorbitados por el pánico. «Mamá, ¿dónde está?» Juntos se lanzaron hacia la línea de árboles, hacia donde la niña había sido vista por última vez. Chocaron contra la maleza. Las ramas les arañaban la cara y los brazos. Gritaban su nombre una y otra vez. Detrás de ellos, en el fuselaje, los otros niños habían empezado a llorar, un coro de terror que se sumaba a la cacofonía de su desesperación. Mientras corría lo olió, más fuerte que en el nido, más penetrante que en el arroyo. Era el olor de la guardiana, el olor a río estancado, a muerte animal y a almizcle primordial. Y venía de la misma dirección en la que Lucia se había internado. El corazón de Juliana se detuvo en seco. Había estado tan equivocada. La serpiente no era una guardiana. Había sido paciente, había esperado, había tolerado su presencia mientras eran presas débiles, y ahora que su hija se había aventurado sola, la había tomado. La imagen de la serpiente. La imagen de su hija. La bilis le quemó la garganta. Una furia negra más poderosa que el miedo la inundó. No iba a dejar que sucediera. Si su hija todavía estaba viva, lucharía contra la bestia con sus propias manos. Si no, la vengaría. Aceleró. Empujó a Pedro detrás de ella. Siguió el olor. Iba armada solo con la rabia de una madre. Irrumpió en un pequeño claro, una mancha de sol entre los árboles gigantes. Se detuvo en seco, su grito muriendo en sus labios. Su mundo se inclinó sobre su eje. La escena frente a ella era imposible, un cuadro sacado de un sueño febril. La anaconda estaba allí, un muro colosal de músculo oscuro y brillante, enroscada sobre sí misma. Y Lucia estaba allí, viva, ilesa. Estaba sentada en el suelo cubierto de hojas, a no más de 2 metros de la cabeza masiva de la serpiente. La niña no lloraba, estaba encantada. Su pequeña mano se extendía, no hacia la serpiente, sino hacia una gran mariposa azul morfo que descansaba en una hoja cercana. Estaba completamente ajena al peligro monumental que respiraba a su lado. La serpiente, en un giro que la mente de Juliana apenas podía procesar, no estaba mirando a la niña. La cabeza de la anaconda, grande como una calabaza, estaba levantada del suelo y apuntaba más allá de Lucia, hacia las sombras más densas al otro lado del claro. Su cuerpo no estaba relajado, como cuando bebía. Estaba tenso, cada músculo dibujado bajo la piel, listo para atacar. No estaba en postura de cazar a la niña, estaba en una postura defensiva. La serpiente formaba una barrera viviente entre su hija y algo más. El siseo que Juliana oyó ahora no estaba dirigido a ella sino a la oscuridad. Juliana siguió la mirada sin párpados de la serpiente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del avión, tardaron un segundo en enfocar. Y entonces los vio. 2 ojos amarillos brillantes, felinos, bajos cerca del suelo. Un gruñido bajo, un rumble que vibraba en el pecho, salió de las sombras. Un jaguar, una onza. Había estado acechando a la presa más fácil, la niña perdida, y había invadido el territorio de la anaconda para hacerlo. La situación era un callejón sin salida de pesadilla. El jaguar, enfocado en la niña, ahora veía a Juliana y a Pedro, una amenaza más. La anaconda, enfocada en el jaguar, era una barrera impredecible. Y Lucia, el centro de todo, finalmente vio a su madre y sonrió, levantando sus bracitos para que la cargara. El jaguar dio un paso fuera de las sombras, sus músculos tensos,
listo para decidir si la lucha valía la pena. Juliana supo que tenía una fracción de segundo. Actuando por puro instinto, un instinto más antiguo que el miedo, Juliana no corrió hacia su hija. Corrió hacia el jaguar. Agarró el tubo de metal que aún llevaba atado a la cintura, lo golpeó con fuerza contra un árbol y gritó. No fue un grito de miedo, fue un rugido, un desafío gutural que salió de lo más profundo de su ser. Corrió hacia el depredador, golpeando el metal, gritando, haciendo el mayor ruido posible. El jaguar, sorprendido por esta nueva presa que atacaba en lugar de huir, y con la amenaza inmóvil y siseante de la anaconda al otro lado, se vio superado. Gruñó, retrocedió un paso, y con un último bufido de frustración, dio media vuelta y desapareció en la selva, tan silenciosamente como había aparecido. El silencio que cayó fue total. Juliana corrió hacia Lucia y la arrebató del suelo. Su cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía sostenerla. La niña, asustada por los gritos de su madre, finalmente estalló en llanto. Juliana retrocedió, tropezando con Pedro, quien se agarraba a su camisa. Se detuvo en el borde del claro y miró hacia atrás. La anaconda la observó. No hubo gratitud, no hubo reconocimiento. Eran dos madres de especies diferentes que habían protegido sus respectivos territorios. Lentamente, la anaconda desenroscó su cuerpo masivo, y con una pereza que desmentía el peligro, se deslizó hacia la seguridad de las sombras, de vuelta a su motor. Juliana había entendido. No estaban a salvo porque la selva fuera amable. Estaban a salvo porque la selva estaba equilibrada, y ellas, ahora, eran parte de ese equilibrio. El regreso al avión fue un silencio aturdido. Solo lo rompía el llanto sofocado de Lucia, que Juliana apretaba contra su pecho. Pedro y los otros niños la seguían de cerca, sus pequeños cuerpos temblando por la adrenalina y el terror residual. Lo primero que hizo Juliana al entrar en la seguridad del fuselaje fue abrazarlos a todos, un abrazo desesperado, contando sus cabezas, asegurándose de que los 7 estaban allí, ilesos. El olor a ozono de la tormenta se había disipado hacía días, pero el olor del jaguar, un almizcle penetrante y felino, parecía haberse pegado a su piel. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían en un montón de agotamiento, Juliana le susurró a Pedro, que permanecía despierto con los ojos fijos en la oscuridad. La serpiente. Ella nos ayudó. Estaba protegiendo a tu hermana. Pedro no entendía cómo, pero asintió. La palabra de su madre era la única ley en ese nuevo mundo. El tributo cambió de significado. Ya no era un soborno nacido del miedo. Se convirtió en un acuerdo formal. La supervivencia de la anaconda era ahora tan crucial como la de ellos. Cuando Pedro, usando un lazo rudimentario que había aprendido a hacer con lianas, logró atrapar a un cuatí, la presa era lamentablemente pequeña para 8 bocas humanas. Sin dudarlo, Juliana preparó la carne para sus hijos y tomó las entrañas, el hígado y el corazón y los colocó en la piedra lisa. Ya no lo hacía a escondidas. Salió a la luz del atardecer y dejó la ofrenda. Desde su motor la guardiana observó, y cuando Juliana se retiró, la serpiente se deslizó perezosamente, aceptando el pago. El ritual se había formalizado. El sonido del hacha de Arturo fue el primer verdadero ruido de industria humana que esas colinas habían oído en años. Juliana sintió el peso perfecto de la herramienta en sus manos. El acero engrasado seguía afilado. El golpear de la hoja contra la madera resonaba en el claro. Era un sonido de propósito. No estaba simplemente despejando la maleza, estaba reclamando el espacio vital. Con la ayuda de Pedro, comenzaron a cortar árboles jóvenes, no para leña, sino para construir una cerca perimetral. No era una cerca para mantener a la guardiana fuera, era una cerca para mantener al resto de la selva a raya. Una línea simbólica en la tierra para que los niños supieran dónde terminaba el hogar y dónde comenzaba el peligro del jaguar. La tierra, junto al fuselaje, era oscura y rica. Juliana usó las palas de Arturo, el metal abriendo surcos en el suelo virgen. Este acto era el más esperanzador de todos. Enterró las semillas una por una, como si estuviera enterrando a sus muertos, pero sabiendo que éstos regresarían como vida nueva. Plantó el maíz, los frijoles y las calabazas en una pequeña milpa, tal como su abuela le había enseñado. Cada vez que se agachaba para plantar,
sentía la presencia de la guardiana. La serpiente solía estar enroscada en su motor, una estatua viviente, una centinela silenciosa que observaba a la humana cultivar la tierra que ella había vigilado durante 2 décadas. Con el paso de las semanas, el miedo de los niños se transformó. El terror absoluto que la anaconda inspiraba fue reemplazado por un respeto asombrado. Ver a su madre moverse con calma, ver a la serpiente aceptar sus ofrendas y compartir el mismo sol, les enseñó una nueva forma de existir. Dejaron de referirse a ella como la bestia y adoptaron el nombre del diario de Arturo. Ahí está Guardiana, susurraban, no con pánico, sino con el reconocimiento de una presencia familiar. Se convirtió en parte de su paisaje, tan permanente como el avión roto o el arroyo que les daba de beber. Un mediodía particularmente caluroso, mientras Juliana deservaba los primeros brotes verdes de su jardín, sintió el movimiento. La guardiana se deslizó fuera de la sombra del motor, no hacia el arroyo, sino hacia el huerto. Juliana se congeló, su mano aferrando el machete, pero la serpiente no avanzó. Se detuvo a unos metros, donde el sol golpeaba la tierra removida y se enroscó, absorbiendo el calor. Juliana la miró, luego bajó la vista y volvió a su trabajo. Durante 1 hora, trabajaron lado a lado en un silencio imposible. La humana cultivando, la serpiente tomando el sol, 2 reinas en el mismo territorio, compartiendo una paz que ninguna de las dos podía explicar. El tiempo se desdibujó. La selva mide el tiempo en crecimiento y descomposición, no en días, y entonces ocurrió el milagro. La primera calabaza pequeña y verde apareció entre las hojas grandes. Juliana la tocó con reverencia, luego las primeras mazorcas de maíz, sus barbas sedosas asomándose. Lloró cuando cosechó la primera verdura. No era solo comida, era la prueba tangible de que lo habían logrado. Era la promesa de Arturo cumplida, la validación de su fe. Esa noche asaron la calabaza en las brasas. El sabor dulce y ahumado era el sabor de la victoria. Un sabor que llenó sus estómagos y sus almas. Justo después de la primera cosecha, el viento cambió. Sopló de nuevo desde el este, fuerte y sostenido, y el sonido regresó. El grito del motor, el lamento agudo volvió a llenar el claro, pero esta vez nadie se tapó los oídos. Los niños no lloraron. Juliana se detuvo con las manos cubiertas de tierra de la huerta y escuchó. Ya no era un fantasma, era una canción. Era el requiem de Arturo, el silbido que los había llamado, la voz que les había salvado la vida. Juliana miró hacia el motor y susurró una palabra que se había vuelto común en sus labios. Gracias, Arturo. El sonido ya no era una maldición, era su himno. La presencia combinada de Juliana y la guardiana había creado una anomalía en la selva. El claro se convirtió en un territorio neutral, un santuario. Los depredadores que normalmente se habrían sentido atraídos por los olores de 8 humanos, especialmente niños, se mantenían alejados. El olor persistente de la anaconda, la mayor depredadora del río, y el olor a humo de la fogata de Juliana, la marca de la humanidad, crearon una burbuja de seguridad infranqueable. El jaguar nunca regresó. Los pecaríes, jabalíes salvajes que a veces arrasaban la selva, evitaban su huerto. El equilibrio que Juliana había sentido se había solidificado. Una tarde, mientras el sol teñía el aluminio del avión de un color naranja brillante, Juliana se sentó en la entrada del fuselaje. Los niños jugaban en silencio cerca. Sus estómagos estaban llenos por primera vez en casi 1 año. La guardiana descansaba sobre su motor, una silueta oscura contra la luz del atardecer. Juliana ya no era la viuda desamparada, expulsada al polvo. Era la matriarca de un lugar imposible. Ella, sus 7 hijos, el espíritu agradecido de un piloto muerto y una anaconda gigante. Sin saberlo, habían formado una nueva familia, unida no por la sangre, sino por la necesidad compartida, por el respeto mutuo y por la terca voluntad de sobrevivir. El tiempo en la selva no se mide en días, sino en lunas y en lluvias torrenciales. Llegó la estación húmeda, no como una tormenta pasajera, sino como un diluvio que duró semanas enteras. El mundo se convirtió en agua y barro. Dentro del fuselaje, el sonido era ensordecedor. Una percusión constante de millones de gotas sobre el techo de aluminio. Pero el metal, a diferencia del adobe y la palma, no cedía.
El avión, la tumba del viento, se convirtió en su arca de metal. Mientras el mundo exterior se ahogaba, ellos permanecían secos, acurrucados alrededor de una fogata humeante que Juliana mantenía viva con una terquedad feroz. El agua del arroyo creció, se convirtió en un río rugiente, y la guardiana desapareció en las aguas profundas, cazando, prosperando en el caos que los mantenía prisioneros. Cuando las lluvias finalmente cesaron, la tierra explotó en un verde violento, un crecimiento tan rápido que casi se podía ver. Y con él su huerto. El maíz se disparó hacia el sol, las calabazas se extendieron por el suelo, y los frijoles treparon por cualquier cosa que pudieran encontrar. Los niños, que habían sobrevivido a la estación húmeda con la quinina de Arturo, protegiéndolos de la fiebre, emergieron del avión. No como los fantasmas pálidos que habían llegado, sino como criaturas de la selva. Estaban más delgados, sí, pero sus músculos eran duros, su piel estaba curtida por el sol, y sus ojos eran agudos, capaces de detectar el movimiento de una lagartija a 20 pasos. El miedo había sido quemado de sus cuerpos, fue reemplazado por una resistencia silenciosa. Juliana también había cambiado. La mujer suave y asustada que había sido expulsada al polvo rojo se había ido para siempre, despojada capa por el hambre, el miedo y el trabajo duro. Su piel estaba marcada por cicatrices de la maleza y quemaduras de la fogata. Sus manos, antes suaves, ahora eran callosas y fuertes, capaces de manejar el hacha de Arturo con una precisión rítmica. Había perdido el peso que le sobraba, pero había ganado una presencia que llenaba el claro. Ya no era la viuda, la víctima, era la matriarca, la líder de esa tribu imposible. Su autoridad, tan indiscutible como la de la anaconda en su motor. La guardiana regresó con el sol, más grande, más lenta. Su piel brillaba con una salud oscura. Su presencia se convirtió en el latido del día a día. Los niños aprendieron a leer sus movimientos. Cuando la serpiente estaba enroscada en el motor, el claro era seguro para jugar. Cuando se deslizaba hacia el arroyo, era hora de estar alerta, no por ella, sino por lo que ella podría estar cazando o evitando. Ella era su barómetro de peligro, una centinela viviente cuyo desinterés era la forma más pura de protección. El jaguar nunca regresó. Su olor había sido borrado por el de una soberana más antigua y poderosa. Una tarde, mientras la luz se volvía dorada y espesa, Juliana estaba sentada en la entrada del fuselaje, moliendo el primer maíz seco en una piedra. Vio a sus hijos. No estaban acurrucados con miedo. Pedro, ahora un joven de 16 años con la mirada de un hombre, estaba enseñando a su hermano menor a revisar una trampa para pájaros. Lucia cantaba mientras molía maíz. La más pequeña corría riendo a carcajadas, persiguiendo mariposas. Era un sonido que Juliana pensó que nunca volvería a oír. La risa pura, sin el borde del miedo. Y en su motor, la guardiana dormía. Un bulto oscuro de poder en reposo. El diario de Arturo se convirtió en su libro escolar. Por las noches, a la luz de una lámpara de grasa, Juliana leía las palabras del piloto a sus hijos. Al principio, leían sobre su miedo y su soledad, y los niños entendían porque ellos también habían sentido eso. Luego, leían sobre su encuentro con la joven serpiente, sobre su acto de bondad en medio de la desesperación. Pedro, que estaba aprendiendo a leer con esas mismas páginas, trazó con el dedo las palabras «mi única compañera». Miró a la oscuridad fuera del avión, donde sabían que la guardiana descansaba, y dijo en voz baja, «Es nuestra compañera también, mamá». La vida encontró su ritmo, un ritmo marcado por la siembra y la cosecha, por la estación seca y la húmeda, por el movimiento del sol en el aluminio, el mundo exterior, el mundo de los hombres, el cuñado cruel, el pueblo que los había observado con lástima o desdén, se convirtió en un sueño. Un mal sueño desvanecido y sin poder. Plenamente, Juliana se dio cuenta de que se sentía más segura allí, entre un avión roto y una serpiente gigante, que lo que jamás se sintió en la choza alquilada de su cuñado. Allí la amenaza era humana, impredecible y cruel. Aquí las reglas eran claras. La selva era honesta en sus peligros. Una mañana, Lucia, que tenía un ojo especial para esas cosas, la llamó en voz baja. «Mamá, mira». La guardiana se estaba mudando de piel.
No era un evento rápido, sino un proceso largo y laborioso. Durante 2 días la vieron frotarse contra el metal del motor. Su cuerpo se contorsionaba para liberarse de la piel vieja y apretada. Era un acto de vulnerabilidad increíble. La serpiente estaba casi ciega. Su nueva piel, suave y sensible, pero eligió hacerlo allí, en su nido, a la vista de la familia humana. Era la máxima señal de confianza, una declaración de que ese lugar, su refugio compartido, era el único lugar donde se sentía lo suficientemente segura como para renacer. Cuando la piel vieja quedó atrás, un tubo perfecto y translúcido de su pasado, la nueva guardiana emergió. Sus colores eran deslumbrantes, los patrones oscuros, casi negros, el fondo, un verde oliva brillante. Parecía más grande, más poderosa, renovada. Se quedó quieta al sol, una joya viviente sobre el metal oxidado. Juliana y los niños la observaron en silencio desde la distancia, sin atreverse a perturbar el momento. Habían sido testigos, no de un acto animal, sino de una resurrección. Y en el silencio de esa mañana, Juliana supo que ellos también habían mudado de piel, dejando atrás sus vidas rotas para emerger como algo nuevo, fuerte e inseparable. La guardiana desapareció. No fue un deslizamiento perezoso hacia el arroyo, simplemente una mañana no estaba allí. El motor estaba vacío. La piedra del tributo quedó intacta. Pasó un día. Pasaron 3. Una semana. El silencio en el claro se volvió pesado, inquietante. La ausencia de la serpiente era más ruidosa que cualquier grito del motor. Juliana sintió un pánico frío. ¿La habían ahuyentado? ¿Había regresado el jaguar? ¿Se había ido para morir? Los niños dejaron de jugar lejos del avión. Sintieron instintivamente que el equilibrio se había roto. La centinela se había ido, y de repente, la selva volvió a parecer vasta y llena de dientes. La ausencia de la guardiana se extendió por 11 días, días en los que el claro se sintió desnudo, totalmente expuesto. Juliana se encontró mirando el motor vacío con una sensación de pérdida, una ansiedad que no había sentido desde que encontró el diario. Sus hijos se mantuvieron cerca del fuselaje, sus juegos silenciados, sus oídos atentos a la selva que ahora parecía demasiado ruidosa, llena de los peligros que la presencia de la anaconda había mantenido a raya. El equilibrio se había roto. Sin su centinela silenciosa, Juliana se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de la bestia, no solo como protectora, sino como el ancla que fijaba su nuevo mundo. Sin ella, volvían a ser solo una viuda y 7 niños, solos contra el mundo. En la 11ª mañana, Pedro, que estaba de guardia en el ala rota del avión, soltó un siseo bajo. La señal de silencio que habían desarrollado. Juliana salió del fuselaje con el machete en la mano. Esperaba ver al jaguar, esperaba lo peor, pero no era el jaguar, era ella. La guardiana regresaba, pero no se movía con la pereza de siempre. Se movía con un propósito, lento, pesado. Su cuerpo estaba más masivo que nunca, casi hinchado. No se dirigió al arroyo ni al claro de la huerta. Fue directamente a su nido en el motor derecho, un lugar que no había abandonado por tanto tiempo. Se enroscó con un cansancio visible. Su enorme cabeza descansaba sobre el metal. Juliana observó durante horas, sin atreverse a acercarse. Algo era diferente en el aire. La serpiente no estaba simplemente descansando, estaba trabajando. Su cuerpo se contraía en ondulaciones lentas y rítmicas. Juliana, que había dado a luz a 7 hijos, reconoció el trabajo de parto. Se quedó allí, hipnotizada, mientras el sol se ponía, dándose cuenta de que estaba asistiendo a un nacimiento imposible. Y al caer la noche, vio el primer movimiento bajo el cuerpo de la madre. No eran huevos. Las anacondas paren crías vivas. Eran pequeñas serpientes, docenas de ellas, delgadas como cuerdas, que emergían al mundo y se acurrucaban instintivamente bajo la protección del cuerpo de su madre y el metal frío del motor. La guardiana no se había ido para morir, se había ido para traer vida, y había traído a sus crías de vuelta al único lugar que consideraba seguro, el único nido que había conocido, el motor que Arturo le había confiado, el lugar que la familia de Juliana ahora compartía. No había buscado un pantano escondido, había traído a su nueva familia a casa. Juliana sintió una oleada de asombro tan profunda
que la hizo llorar de nuevo. El piloto, con su acto de bondad de hace 20 años, no solo había salvado a una serpiente solitaria, había fundado una dinastía, y esa dinastía ahora estaba inextricablemente ligada a la suya. Los días siguientes fueron un milagro silencioso. La guardiana permanecía en su nido, un monte de poder maternal, mientras sus crías exploraban el motor. Sus pequeños cuerpos se deslizaban por la garganta que grita. Cuando el viento del este sopló de nuevo, los lamentos fantasmales regresaron, pero ahora eran el telón de fondo del nacimiento, la canción de cuna de la nueva generación. Los hijos de Juliana observaban desde la distancia, fascinados, mientras el motor que había sido una tumba, luego un oráculo y luego un refugio, se convertía en una guardería. El claro se convirtió en un santuario como ningún otro en el mundo. Dos familias, tan diferentes como el metal y la carne, criaban a sus hijos lado a lado. Los niños humanos aprendieron a dar un amplio margen al motor, respetando el espacio de la nueva madre. La guardiana, a su vez, parecía tolerar el ruido creciente de los niños de Juliana, entendiendo quizás que sus juegos ruidosos no eran una amenaza, sino el sonido de la vida, igual que el de sus propias crías. El equilibrio no solo se había restablecido, se había fortalecido, se había vuelto más complejo y más profundo. El tiempo pasó, las estaciones giraron, los hijos de Juliana crecieron fuertes. Sus cuerpos delgados se volvieron resistentes, sus mentes agudas. Ya no eran víctimas, eran los niños del avión, hijos de la selva, criados con las lecciones de un diario de piloto y protegidos por una anaconda. Aprendieron a cazar, a cosechar, a leer los signos de la selva, no con miedo, sino con el conocimiento de que eran parte de ella. Las pequeñas serpientes también crecieron. Se dispersaron eventualmente por el arroyo, llevando la sangre de la guardiana río abajo, pero siempre regresando al territorio que su madre había reclamado. Una tarde, años después, Juliana, ahora una mujer con la serenidad grabada en su rostro, miró el claro. Pedro, ya un hombre joven, reparaba la cerca con el hacha de Arturo. Lucia cantaba mientras molía maíz. Los gritos del motor sonaban suavemente con la brisa, una melodía familiar. La guardiana, vieja ahora, su piel una obra maestra de cicatrices y tiempo, descansaba en su lugar de siempre. Juliana se dio cuenta de que su cuñado le había hecho un favor. Al expulsarlos al polvo, sin saberlo, los había empujado no al exilio sino a su verdadera herencia. Ella, la viuda desamparada, había encontrado su hogar no en la piedad de los hombres, sino en el corazón del miedo mismo. El avión abandonado no era una tumba, era una cuna, un arca de metal que la había salvado del diluvio de la crueldad humana. La anaconda gigante, la bestia que todos temían, no era un monstruo. Era una madre, era una centinela. Había sido la vecina silenciosa que, al proteger la memoria de un solo hombre bueno, había salvado a toda su familia. Juliana y sus hijos no solo encontraron un refugio en el avión abandonado, encontraron una herencia inusual, un legado de coraje, respeto y coexistencia. Y la anaconda gigante, la que todos temían, siguió siendo la protectora de su hogar, un símbolo viviente de que incluso en el corazón del miedo más profundo, en el lugar que todos evitan a veces, solo a veces, se esconde la salvación que tanto buscamos. Si esta historia de coraje te conmovió y quieres seguir escuchando más narrativas de supervivencia que desafían lo imposible, suscríbete al canal ahora. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado que has tenido que enfrentar un miedo que nadie más entendía? Me gustaría saber qué historias de coraje inesperado has presenciado. Cuéntamelo aquí en los comentarios.